Muy buenos días. A continuación, daremos inicio a la presentación acerca de los conceptos del cambio y agentes de cambio en las organizaciones dentro de la tercera unidad de la materia de comportamiento y desarrollo organizacional. Mi nombre es Ángel García, soy estudiante de la maestría en Administración Campo Finanzas y pues arrancaremos la presentación con una breve introducción hablando acerca de los cambios. Como lo sabemos, un cambio es un fenómeno, es una transformación que ocurre en diferentes contextos y que esto puede llegar a alterar o a modificar lo que ya estaba previamente conocido, ¿no? Normalmente eso genera desequilibrios. Ahora bien, en la actualidad, pues es una realidad que que existen diferentes factores que nos obligan a cambiar de manera individual, a cambiar las organizaciones, a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que se vayan eh, desarrollando individuos, agentes, especialistas en gestionar estos cambios. Y es importante que las organizaciones cuenten con estos agentes de cambio. ¿Para qué? Para que lleven todo este fenómeno del cambio de una forma organizada y que este agente de cambio sea un facilitador, sea un inspirador, pues para llevar a cabo los cambios de una forma lo más sana posible, ya que es importante mencionar que pues los cambios son parte ya de la vida diaria de las organizaciones. Para el desarrollo de esta presentación nos vamos a soportar del libro de desarrollo organizacional de la A a la Z de González Cornejo. Vamos a arrancar definiendo lo que es un cambio. Dentro de las definiciones que existían, creo que la más acertada es que el cambio se define como la modificación de un estado o condición o situación en una transformación de características, una alteración de dimensiones o aspectos más o menos significativos. El cambio es un fenómeno presente desde la creación del universo y los seres humanos debemos de enfrentarlo y adaptarnos de la mejor manera posible, ¿ok? Y aquí de hecho redunda un poco desde la creación del universo. ¿Por qué? Porque la creación misma del universo se dio gracias a una situación de cambio que existieron, la formación de las sociedades, el desarrollo de las civilizaciones también se fue dando gracias a cambios paulatinos que fueron aconteciendo a lo largo de la historia. Ahora bien, hablando de las organizaciones, los cambios pueden eh, llegar a presentarse, ¿no? De diversas maneras. Lo mencioné de una forma accidental o una forma planeada. ¿De acuerdo? Esto va a ser clave para determinar cuáles son las acciones a tomar en caso de que existan cambios accidentales o cambios planeados. Eh, es importante que las organizaciones siempre estén abiertas a una adaptabilidad, que siempre tengan esa facilidad de adaptación a diferentes ambientes y a diferentes entornos. Y que gracias a esos cambios las empresas vayan acumulando experiencia, vayan acumulando conocimientos. ¿Para qué? Para que cuando haya futuros cambios, las organizaciones ya cuenten con este expertise que ya han ido acumulando y pueden así minimizar los impactos negativos cuando se susciten este tipo de cambios. Me gustaría mencionar un breve ejemplo. Yo trabajo para una empresa suiza. En México se encuentra el Global Business Services que brinda todo el servicio financiero a Latinoamérica. Pero una de las estrategias que ha adoptado la empresa en los últimos años ha sido estar vendiendo ciertas áreas de negocio, las que son menos rentables o menos funcionales para la estrategia del CEO, y entonces realizan la venta, ¿no? de ciertas divisiones del negocio para empresas que están centradas o que estén especializadas en ese negocio, y a su vez realiza compra
de otras empresas, de otras divisiones, de otras empresas que están más ad hoc con la nueva visión, con la nueva estrategia de la empresa. Pero lo que esto genera a nivel interno es de que nosotros como trabajadores tengamos que estar realizando transferencias de datos de una forma muy precipitada, porque tenemos calendarios muy cortos y es información que tiene que ser exactas. Saldos de cuentas en generales, políticas, guidelines, los manuales de operación. Entonces, todo esto no, la primera vez que nos tocó fue un poco caótico, porque a la vez que estábamos realizando esas acciones teníamos que continuar la operación de la empresa, ¿no? Y con el tiempo esta dinámica de la empresa se hizo recurrente, por lo que todos fuimos adoptando, con base a la experiencia de cambios anteriores, fuimos adoptando y desarrollando el expertise para cuando comenzábamos a tener nuevamente estos cambios, nosotros ya teníamos una metodología desarrollada para, para que no hubiese un impacto negativo al momento de hacer todos estos cambios. Y es básicamente una parte a lo que se refiere, ¿no? Que cuando existen cambios organizacionales es importante que las empresas vayan aprendiendo, aprendiendo a cada cambio que se va suscitando. Eh, Muy bien, aquí nos dice que cuando se presenta un cambio, automáticamente viene un desequilibrio de cualquier tipo. Y realmente un cambio es conlleva a desequilibrar las cosas en cualquier situación, en una situación de pareja, en una situación de trabajo, en una situación en la universidad, en una situación de salud, por ejemplo. Cuando existe algún cambio en cualquiera de estos entornos, se genera un desequilibrio. Y la importancia o el foco de las organizaciones es de que éstas tengan la capacidad de volver a integrar ese equilibrio lo antes posible, a la brevedad. Y es por eso que pues se hace el desarrollo o la implementación, la integración de personas expertas en estos campos. Ahora bien, muchas veces, como lo mencionamos, los cambios pueden ser o planeados o accidentales, pero también existen factores. Existen fuerzas externas e internas que obligan a que las organizaciones lleguen a presentar cambios. Como fuerzas externas de cambio son todos los elementos externos a la organización que influyen y afectan la supervivencia y el crecimiento. ¿Ok? Y las fuerzas internas son las que existen dentro de la organización y que sirven o no de apoyo a la respuesta requerida y a la necesidad de ser manejadas. A continuación vemos una lista de algunos de los ejemplos que pueden ser fuerzas internas o fuerzas externas. Como fuerzas internas tenemos cambios en los objetivos organizacionales. Tenemos cambios técnicos, cambios estructurales, cambios psicosociales y comportamentales o de conducta en el rol administrativo y de gestión, los asesores y recursos humanos o personas. ¿De acuerdo? Eh, Esto es importante mencionar que cuando los cambios son internos, es importante que la organización tenga la capacidad de saber identificar y de inclusive puede anticiparse a que estas fuerzas lleguen a tener que obligar a la empresa a hacer un cambio eh, precipitado. Es aquí la importancia de que el personal ya sea de recursos humanos o si existiera un área de desarrollo organizacional, tenga siempre identificados todas estas áreas de riesgo que existen en las empresas. De manera personal me ha tocado ver que las empresas han llegado a tener que obligarse a tener cambios debido a malos liderazgos. Han llegado a tener que adaptarse a, a
generar equipos de trabajo para la solución de conflictos generados por la implementación de nuevos sistemas de un ERP, ¿no? Dio el caso de que se trabajaba en un país con un sistema BAM, se cambió a un sistema SAP y en ese transfer de operaciones comenzó a haber muchos errores en reporteo, en transacciones y demás. Y esto tuvo que obligar a la empresa a generar un equipo nuevo de trabajo para que éste se encargara de estar dando solución a todos los problemas específicos del negocio, porque no eran problemas de IT. Entonces, este es un ejemplo de fuerzas internas, ¿no?, que obligan a las organizaciones al cambio. Y el segundo y el más habitual son las fuerzas externas. En estas tenemos el entorno, globalización en las tecnologías, cambios sociales, culturales, cambios políticos y legales, demográficos, económicos, mercado y competencia y pues opinión de los expertos, ¿no? Podría mencionar la reciente pandemia de COVID que pues azotó a las organizaciones, a la sociedad en general. Y aquí, por ejemplo, nuestra empresa se tuvo que adaptar a este cambio. Entonces, resultó un cambio positivo porque ahora ya adoptamos una nueva forma de trabajo híbrido en la que estamos el 60% del tiempo en casa y eventualmente estamos yendo a oficina a atender asuntos urgentes. Igualmente en políticas monetarias, políticas de impuestos que ya son impuestas por gobiernos, las empresas tienen que tener una respuesta rápida a todos estos cambios. El desarrollo organizacional y el cambio dentro de las organizaciones. Muy bien. El propósito que persigue el desarrollo organizacional es buscar una manera reiterada del progreso de los individuos y por consiguiente de las organizaciones, de que estos forman parte, facilitando al aplicar su tecnología los cambios fruto de planes. Okay. Era lo que mencionábamos ya recientemente, ¿no?, en la unidad pasada, el compromiso del desarrollo organizacional con los individuos, ¿no?, ver cómo se relacionan, ver cómo trabajan y que cuando se susciten cambios, estos cambios, exista ya un plan de trabajo para que los individuos dentro de la empresa pues puedan gozar o no se vean afectados por los mismos. Muy bien. Ahora pasaremos con el agente de desarrollo organizacional y su intervención en el proceso del cambio. Vamos a comenzar por describir lo que es un agente de cambio, ¿no? El agente de cambio, como lo mencionábamos, era aquel que se encarga de inspirar. Es el facilitador en las acciones del cambio dentro de las organizaciones. Se le puede considerar también como un instrumento, ¿de acuerdo? Porque este instrumento es el que va a orquestar los cambios, es el que va a dirigir la parte de la planeación del cambio. Este se suele recomendar, y voy a mencionar que se suele recomendar, la lectura dice que debe de ser ajeno a la empresa, pero se suele recomendar que sea ajeno a la empresa para que no participe de forma sensible en las decisiones de los cambios, es decir, que sea un poco más imparcial y así exista un equilibrio más significativo. Pero existen empresas que ya tienen implementado dentro de sus áreas de recursos humanos expertos para manejar todos estos cambios. ¿Ok? Por ejemplo, la empresa en la que yo me desempeño, cada que existe algún cambio de jefatura, algún cambio de sistema, algún cambio de política, tenemos pequeños cursos con las personas de HR para que ellos nos den un curso, ¿no?, acerca de la oposición al cambio, resiliencia y demás. Entonces, esto lo he visto en diferentes empresas en las que ya no buscan una persona externa de la empresa, sino que dentro de la misma empresa ya cuentan con el experto, con este agente.
A diferencia de lo que menciona el autor, ¿no? Que es importante que este no sea un colaborador, que no esté dentro del sistema de la empresa, para que así pueda comprender de una mejor forma los cambios que se quieren dar sin involucrarse. Muy bien. Existen ciertas habilidades que debe de tener un agente de cambio. Hice esta pequeña tabla porque consideré que todas son importantes. Eh, Esta se divide en tres niveles. Lo llaman primer área de habilidades, segunda y tercer área de habilidades. La primera área de habilidades son de evaluación, ¿ok? Ese es donde el agente eh, mide o por parte de sus motivaciones personales y de su relación con el individuo afectado, ¿ok? Digamos que es una forma de planeación. Tiene que ser comprensible, ¿no? Entonces dice comprender la motivación al detectar la necesidad de cambio, comprender la propia motivación de los empleados o de las necesidades que existan, pronosticar la relación de un posible cambio en otros cambios posteriores, ¿no? Tiene que irse ya él anticipando a lo que pueda llegar a pasar. Determinar posibles unidades de cambio, lo que parece necesitarse o lo que es factible de la realización. Y ya comienzan a determinar el tamaño, carácter, estructura del grupo de los individuos afectados, determinar los obstáculos, la resistencia del grupo para prepararse para el cambio y determinar cuáles son los recursos disponibles que existen para llevar a cabo el cambio. Entonces podemos considerar esta primera parte como una evaluación o una planeación. Luego venimos a la segunda área de habilidades. Esta se encarga de ayudar a los individuos afectados por el cambio que se suscitó y crear conciencia de la necesidad de efectuar dicho cambio y de los procesos de diagnóstico. Dentro de las habilidades que vemos en este segundo nivel es determinar un nivel de sensibilidad de los individuos afectados por el cambio tienen con respecto de este. Determinar métodos de los individuos afectados creen que debe usarse. Crear conciencia de la necesidad de considerar el cambio. Elevar el nivel de aspiraciones del individuo para hacer que dichas aspiraciones sean realistas. Crear percepciones de las posibilidades y potencialidades. Crear expectativas sobre la utilización de un plan de etapas y tener paciencia en su desarrollo. Y crear percepciones de las posibles fuentes de ayuda. Dentro del tercer nivel de habilidades, tenemos la parte del diagnóstico. Aquí es donde ya el experto en colaboración con la parte afectada, si existiera, pues hiciera este diagnóstico, ¿no? De la situación de conducta, comprensión, sentimientos o el desempeño que debería de modificarse dado o causado a partir de este cambio. Y adicional existen algunas habilidades que deben de ser obligatorias casi para los agentes de cambio. La primera de ellas nos dice que tiene que ser un buen escuchador, una persona que sabe escuchar, ¿no? Y debe ser capaz de entender la manera de pensar, la manera de las motivaciones, la manera de prejuicios, ¿no? Del cliente. El segundo de ellos es ser empático. Esto quiere decir, pues, identificarse con los demás, ¿no? Ser flexible en la habilidad que esa habilidad le permite, pues, ajustarse al ambiente, ¿no? Y no ser tan cuadrado en cuanto a la percepción de los demás. El cuarto es inspirar confianza. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Porque vamos a dejar en las manos de esta persona el flujo de un cambio y creo que la parte de la confianza es vital. Y pues esta le va a ayudar también a reconocer, promover y ascender el potencial de los integrantes que forman parte de este cambio. Y como conclusiones, pues, me voy a permitir leer. Como pudimos ver, los cambios dentro de cualquier contexto son inevitables y refiriéndonos a los cambios que sufren las organizaciones hoy,
es importante que éstas estén preparadas para afrontar los cambios y qué mejor que hacerlo de la mano de un agente de cambio, un individuo experimentado en el fenómeno del cambio organizacional. Si bien los cambios la mayoría de las veces no son necesarios u otras veces son impuestos, es crucial contar con una planeación para minimizar los impactos negativos en los empleados y en la operación misma de la organización y así de una forma funcional y resiliente adoptar estos desafíos y buscar el equilibrio de la forma más eficientemente posible. Muchas gracias.